Vamos a hablar a continuación con Gonzalo Cuervo, politólogo, conocida figura del estado de Rhode Island. Siempre, pues, en el mundo de la política y más. Teatro, muy activo. Y sobre todo también como parte de la Secretaría de Estado que se ha desempeñado en los últimos años. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están en el CAM de la mañana hoy? Bien. Y definitivamente queríamos establecer esta comunicación contigo para que nos pongas en contexto, Gonzalo, qué significa la nominación de la gobernadora Gina Raimondo a secretaria del Tesoro a nivel nacional y a nivel estatal. ¿Qué podría pasar? Bueno, el presidente electo Joe Biden, que asume la presidencia el día 20 de este mes, dio a conocer ayer oficialmente que estaba nombrando a nuestra gobernadora Gina Raimondo como secretaria de Comercio. Y esto es muy interesante porque el Departamento de Comercio encierra tanto el Tesoro como también todo lo que es la infraestructura del censo de señal que se hace y muchos otros aspectos que impactan la economía de nuestro país y también obviamente la economía global. Entonces esto es un gran empuje para un estado pequeño como Rhode Island, que por lo general no suena mucho en la política nacional, el hecho de que él haya escogido a la gobernadora Gina Raimondo para esta posición, y ella obviamente ayer confirmó que sí acepta la nominación. Entonces ahora ella debe pasar por un proceso de aprobación del Senado, y eso se va a demorar unas cuantas semanas para ser aprobada. Entonces pudiera demorarse quizás un mes y medio para cumplirse el proceso de aprobación, que es básicamente el Senado dando consentimiento al nombramiento del presidente como integrante del gabinete. Entonces, en este caso, el vicegobernador actual, Dan McKee, pasa a llenar o a completar los últimos 2 años del periodo constitucional de la gobernadora. Él sería el próximo gobernador. Por sustitución, ¿verdad? Sí, porque así lo determina la Constitución del estado de Rhode Island. Realmente, la única función constitucional que tiene el vicegobernador en el estado de Rhode Island es estar pendiente a que falte el gobernador o la gobernadora para llenar la vacante. Y ahora finalmente le tocó a un vicegobernador cumplir con esa función. Pregunta de opinión para ti. ¿Cómo lo ves? Que la gobernadora quizás... en este momento. En un momento donde tenemos terribles números en el estado de Rhode Island a nivel nacional, quizás el número de contagiados más alto per cápita, y que ella abandone el estado de alguna manera. Entendemos que es parte de la carrera de un político, es su último año ya, ¿verdad? De su último periodo. ¿Qué le queda a la gobernadora? 2 años. 2 años más. ¿Tú cómo lo ves en tu opinión? Bueno, yo creo que eso depende de la óptica, porque si tú le preguntas a una persona que es admiradora o admirador de la gobernadora, va a decir que es una excelente oportunidad para nuestro estado, que va a elevar el perfil de nuestro estado y que ella desde esa posición va a poder dirigir recursos mayores para estimular la economía local de nuestro estado. Si le preguntas a una persona que quizás no es tan fanático de la gobernadora, le va a decir que está abandonando en medio de una pandemia. Realmente todo depende de la óptica mediante la cual se ve. Nosotros estamos pasando un momento muy difícil con esta pandemia. Rhode Island tiene unos números de contagio grandísimos, pero realmente es una situación que no es tan diferente a la que están pasando muchos otros estados, y la infraestructura del Departamento de Salud y la infraestructura que está enfrentando esto prácticamente es lo más probable es que siga siendo la misma directora de salud pública, el mismo equipo técnico que está trabajando en esto. Yo veo sería muy extraño que el vicegobernador cuando ascienda cambie completamente toda esta infraestructura. Naturalmente hay una vacante que se abre si la gobernadora se va a Washington. La gobernadora Gina Raimondo sube, el vicegobernador Dan McKee. ¿Qué va a suceder con el otro puesto que queda vacante, que es el actual puesto de vicegobernador, y quién tiene más posibilidad para esa posición? Ese proceso es muy interesante porque según la Constitución del estado de Rhode Island,
el gobernador tiene la potestad de nombrar una persona para que llene la vacante en la posición de vicegobernador. Entonces, la última vez que esto sucedió fue hace 24 años, en 1997. El vicegobernador era Bob Weigand. Bob Weigand se postula para el Congreso, gana, asume su cargo como diputado en Washington y el gobernador Almond nombra a un señor de apellido Jack Bonney para reemplazar a Weigand como vicegobernador. Eso fue en 1997. Desde entonces no ha sucedido eso. En la actualidad se supone que lo natural sería que el próximo gobernador, Dan McKee, nombre al sucesor en la posición de vicegobernador. Pero hay algo interesante. En la Cámara de Diputados, en la legislatura estatal, se presentó un proyecto de ley esta semana para cambiar ese estatuto y darle la potestad a la legislatura de escoger al próximo vicegobernador en caso de una vacancia, de una vacante. Entonces tendríamos que esperar a ver si se desarrolla ese proyecto de ley o si el vicegobernador, convirtiéndose en gobernador, tendría la oportunidad de nombrar a su sucesor en la posición de vicegobernador. En este caso, aquí en Rhode Island, la clase dirigente y la clase mediática menciona dos nombres, que son los nombres que se repiten mucho, sin confirmar nada, obviamente, con el vicegobernador Dan McKee. Y estos dos nombres son el senador estatal Lou DePalma y el exalcalde, ahora exalcalde de Central Falls, James Diosa. Estamos conversando con Gonzalo Cuervo, analista político. ¿Cómo ves la situación de lo que será ya la campaña electoral para gobernador en el estado de Rhode Island, que será en 2 años? Y muchos dicen que comenzará ya en cualquier momento. Sabemos que Magaziner supuestamente está aspirando a esta posición de gobernador, al igual que otros como la secretaria de Estado Nelly Gorbea. ¿Cómo cambia el panorama? Bueno, hay una realidad que obviamente al vicegobernador convertirse en gobernador, ya si él quiere elegirse gobernador dentro de 2 años, al ser incumbente en la posición, sabemos que eso le da cierta ventaja, porque ya él está en la posición, ya él tiene un perfil muy elevado, tendría un perfil muy elevado como gobernador, que no ha tenido como vicegobernador, y tendría la posibilidad de aumentar aún más esa exposición de su perfil. Pero todavía no se sabe porque, como ustedes mencionaron ahorita, nosotros estamos en medio de una pandemia que le ha dado muy fuertemente al estado de Rhode Island y muchas personas van a estar a la expectativa de cómo el entrante gobernador maneja esta situación y lo van a juzgar sobre su desempeño en esa función. ¿Cómo beneficia al estado de Rhode Island que la actual gobernadora se vaya a Washington en esta posición de secretaria de Comercio? Yo creo que hay una combinación de factores que se unen para beneficiar mucho al estado. Primero, ya sabemos que los demócratas controlan la Cámara de Diputados y ahora van a controlar el Senado. Entonces, nosotros vamos a tener una persona en el gabinete presidencial, una persona cercana al presidente, y vamos a tener 4 congresistas en posiciones de poder y relevancia para determinar el manejo de los fondos que fluyen hacia nuestro estado. Entonces yo diría que el mero hecho de que ella llegara a ser secretaria de Comercio sería un éxito para el estado, pero combinando tenerla ella en esa posición con tener los 4 congresistas en el partido oficialista, el partido que controla el Congreso, va a ser una ventaja porque, como nosotros sabemos, el gobierno federal tiene la potestad de dirigir recursos económicos a diferentes estados y eso es un proceso enteramente político, eso es un proceso que se maneja prácticamente, como dicen, a dedo. Gonzalo, lo que ya es oficial es que la gobernadora Gina Raimondo pues aceptó esta petición de parte del presidente electo Joe Biden de ser secretaria de Comercio. Lo que no sabemos es cuándo se va a efectuar el cambio, cuándo deja ella de ser gobernadora. ¿Qué tiempo piensas que tomará este proceso? Bueno, por lo general hay un proceso de
de aprobación del Senado. El Senado de la República tiene que revisar a las personas que nomina el presidente y básicamente es como un proceso de entrevista público. Esto es algo que puede ser ceremonial. Con los demócratas controlando el Congreso, va a ser más bien ceremonial. Si los republicanos hubiesen permanecido en control del Senado, hubiese sido un proceso mucho más político y mucho más alargado. Entonces podemos esperar que una vez tome posesión el nuevo Senado, esto es un proceso que se puede agilizar en cuestión de 1 o 2 semanas. Entonces estamos hablando aproximadamente un mes y medio. De aquí a un mes ya se define eso, la gobernadora puede asumir su cargo como secretaria, deja la vacante y el vicegobernador Dan McKee asciende automáticamente. Bueno, ya en la parte final queremos agradecer a Gonzalo Cuervo por toda esta información que ha arrojado en la mañana, acá en el CAN de la mañana. Pero antes, Jeffrey tiene una pregunta. Gonzalo, buenos días. Hay una interrogante que se me ha metido en la cabeza. Ahorita hacemos el comentario. Luego de esta situación que se dio en el Capitolio de los Estados Unidos, muchos gobernadores, la gente está pidiendo la enmienda 25, la destitución del presidente de los Estados Unidos. Y también se rumora que el presidente haga un autoperdón. ¿Es posible esto que se realice? Bueno, la enmienda 25 es algo muy particular porque tiene una mayoría de los integrantes del gabinete del presidente en la actualidad tendría que autorizar la activación de la enmienda para destituirlo. Y como nosotros hemos visto, el presidente con su modelo de dictador o pichón de dictador, es muy improbable de que una mayoría de los integrantes de su gabinete tengan la valentía, tengan el patriotismo para llevarle la contraria. Nosotros hemos visto que él ha creado una cultura de adulación, una cultura donde las personas que están cerca de él lo tratan como que él fuese una figura divina. Entonces es muy difícil de imaginarse uno que la mitad de los integrantes de su gabinete se rebelen de esta forma. En términos a la pregunta sobre el autoperdón, hay mucha discusión sobre esto en la comunidad legal y la comunidad constitucionalista porque nunca se ha visto que un presidente pueda otorgarse un perdón a sí mismo, porque es casi como un perdón al futuro. Entonces, algunas personas dicen, en el New York Times había un artículo muy interesante, que para que esto fuese efectivo, él tendría que detallar cuáles son los crímenes que él cree que él va a ser acusado para detallarlos en el proceso de perdón, lo cual puede que lo salve de ir a la cárcel, pero le generaría un problema muy grande, puesto que todos sabemos que él tiene pensado volver a postularse en el futuro. Entonces todo esto realmente es algo que no tiene precedente y que es algo muy fuera de lo común, como todo lo que ha sido vinculado al gobierno de Donald Trump, muy fuera de lo común. Eso sí, de la enmienda 25, si en 4 años no pudieron sacarlo, ¿lo van a sacar faltando menos de 2 semanas? Que se dejen de eso. Sí, es muy improbable. La otra opción es que el Congreso le haga un juicio político, un impeachment, pero nosotros sabemos que los republicanos todavía en este instante todavía controlan el Senado. Entonces, cuando hay un impeachment, un juicio político, la Cámara de Diputados hace la acusación y el Senado debe finalizar el juicio. Entonces, el Senado actual, con su composición controlada por el Partido Republicano, es prácticamente imposible que ellos le hagan un juicio político efectivo a un presidente saliente. Nuestra gente, querido Gonzalo, es muy bullanguera y yo siempre he tenido una discusión con nuestros amigos oyentes de que ya para octubre, no bien estamos celebrando el Halloween, ya tienen el arbolito puesto. Y tienen un afán de arbolito, sobre todo, tú sabes, nosotros los latinos. Pero después que pasa la Navidad, no quieren esperar al 6 de enero para quitar el arbolito. Nosotros te estamos viendo vía Zoom y vemos ese frondoso arbolito detrás de ti. Y la pregunta es obligatoria. En Zoom la gente está diciendo que cuándo Gonzalo Cuervo va a guardar su arbolito. Problema de Estado. Bueno, hay una realidad. En algunos años hemos tenido árboles naturales y como ustedes saben, el árbol natural se va secando y por lo general ya cuando pasa la Navidad,
el suelo, el piso de la casa está llena de las hojitas del árbol natural y entonces hay que quitarlo rápidamente. Pero en este caso tenemos un árbol artificial y como no suelta nada, lo que realmente genera mucha iluminación y todavía le da un sentimiento de alegría, por lo menos un par de semanas más. Excelente. Que es bastante necesitado en este momento de relativa oscuridad. Oscuridad. Gracias, Gonzalo Cuero, politólogo. ¿Confirmado ya la aspiración a la alcaldía de Providence? Absolutamente. Absolutamente. Vamos en el 22 para la alcaldía de Providence. 1, 2, 3. This is Power 102.1 FM.